Hola, mi nombre es Claudia Arroyo Jovaní y soy técnico de formulación en la empresa RNB Cosméticos. Cursé mis estudios en el doble grado de Farmacia y Nutrición Humana y Dietética aquí en la Universidad de Valencia. En el doble grado hacemos prácticas curriculares tanto de nutrición como de farmacia en el último curso. En mi caso, las de nutrición las hice en la Clínica Nutricional Comensanas y en cuanto a las de farmacia me decanté por la farmacia comunitaria y hice prácticas en la farmacia Porta de la Mar. El doble grado me facilitó competencias técnicas porque en los primeros cursos se asientan los conocimientos químicos y biológicos, también te aporta la vertiente nutricional, permitiéndote así dar un consejo y una atención sanitaria más completa y personalizada. Me dio una visión bastante amplia de la salud y del cuidado del paciente, cosa que era mi objetivo al elegirlo. Sí que recomendaría estudiar el doble grado en farmacia y nutrición a personas que tengan interés por el sector sanitario y científico, porque aunque se trata de un doble grado exigente, también es muy enriquecedor porque, como hemos dicho, los conocimientos se van vinculando a lo largo de los años y además, aunque es un camino largo, te aporta un perfil bastante completo y versátil porque tiene muchas salidas profesionales. Yo actualmente estoy súper agradecida y me siento realizada por poder dedicarme a un sector que he descubierto que me gusta mucho, como es el de la formulación y seguimiento de fórmulas dermocosméticas, y además, como es un sector bastante nuevo para mí, siento que aprendo cosas nuevas día a día y eso me motiva a querer seguir formándome y aprendiendo para así poder aportar cada vez más en mi trabajo. Si tuviera que darle algún consejo o recomendación a posibles futuros estudiantes, les diría que se esfuercen, no solo durante el grado, sino también en sus primeros pasos profesionales, porque por mucho que la carrera te pueda dar una buena base, creo que nuestro distintivo como profesionales jóvenes tiene que ser la actitud, las ganas de trabajar y las ganas de aprender. Y bueno, añadiría dos cosas más. La segunda es que si tienen la oportunidad de irse de Erasmus, que lo hagan, porque es una experiencia súper enriquecedora, tanto a nivel formativo como también personalmente. Y por último, que participen en los programas de orientación profesional que ofrece la universidad, porque muchas veces te descubren sectores que o no conocías o que no te habías planteado, como fue en mi caso. Muchas gracias.